Hola chicos, vamos a seguir nuestro tema de procesos en la superficie de la Tierra y ahora nos vamos a enfocar sobre características de los paisajes. Hemos visto diferentes paisajes durante la clase, pero ahora vamos a ver qué son unas características muy específicas para definidos paisajes alrededor del mundo. Okay, so vamos a comenzar con qué es un paisaje, what is a landscape. Es la forma general de una región en la superficie de la Tierra. Quiere decir que hay ciertas partes de nuestro planeta que van a tener un nombre definido del paisaje dependiendo de cómo se ve, qué es lo que crece, cuáles fuerzas de deposición o erosión o desgaste están ocurriendo ahí. Y como dice la presentación, los paisajes se producen por la interacción de fuerzas que actúan sobre el interior y la superficie de la Tierra. Movimientos como movimientos tectónicos que hacen movimientos divergentes, movimientos convergentes que pueden formar las montañas. También el clima tiene mucho que ver con cómo se va a ver un paisaje, porque estamos hablando de desgaste químico o desgaste físico, dependiendo de dónde está en el planeta, y también las actividades humanas. Nosotros también, por la interacción que tenemos con nuestro planeta, podemos cambiar el paisaje de cierto lugar. Aquí hay unos ejemplos de paisajes que podemos encontrar en nuestro planeta. Pueden ser colinas, que son hills, pueden ser montañas, se encuentran en casi todos los continentes en nuestro planeta, pueden ser planicies o llanuras, o pueden ser mesetas, y vamos a ver tres de estas en más detalle. ¿Cuáles son algunos factores que pueden determinar la forma y la composición de un paisaje? Como había mencionado, el clima incluye la temperatura y la precipitación, o sea, cuánto está lloviendo, o cuánta nieve cae, cuánta agua cae desde las nubes, el tipo de roca, la composición del lecho rocoso. Si la roca tiene minerales muy duros, entonces se va a desgastar más lentamente. Si las rocas son hechas de minerales suaves, como uh, digamos minerales como calcita, entonces pueden tener más, se van a desgastar más rápidamente. Fuerzas tectónicas, el movimiento de las placas en el interior de la Tierra van a causar que el paisaje se vea diferente y, como había dicho, actividades humanas también. Un mapa de relieve que estamos viendo acá es un mapa que nos enseña el cambio en elevación de las partes más altas a las partes más bajas. Y podemos ver aquí en este mapa que el lado oeste de los Estados Unidos, western part of the US, que estamos viendo acá en esta área, se ve todo arrugado porque este mapa de relieve nos está enseñando que esta región está lleno de elevación alta, montañas, mesetas. Aquí podemos ver, nosotros aquí estamos en esta isla, que el lado el lado oeste de los Estados Unidos tiene también una cordillera de montañas de norte hasta más o menos la mitad de los Estados Unidos. Okay, so eso es un mapa de relieve que nos enseña elevaciones altas, y aquí en medio podemos ver que no hay mucha elevación, no está muy arrugado, se ve acá algo liso, entonces ahí es una área más plana. Aquí estamos viendo un mapa de relieve para nuestra región de Nueva York. Aquí estamos nosotros, aquí está uno de los lagos entre la frontera de Canadá y Nueva York, y aquí podemos ver partes que se ven con textura o arrugadas. Estas serían mesetas y montañas que tenemos en el estado de Nueva York. Y si vemos más enfocado en la área de Long Island, podemos ver que en la parte sur de Long Island, aquí abajo, aquí está East Hampton por acá, es una área algo plana donde estamos en nuestras playas, y aquí tenemos un poco de elevación. Y hemos hablado de esto durante la presentación de glaciares, que fueron los glaciares que depositaron este til glacial o estos depósitos de elevaciones altas, que eran sedimentos no clasificados, eran de todo tamaño y hacen estas elevaciones que se llaman morrenas terminales, terminal moraine.
¿Ok? ¿Cuáles son tres regiones de paisaje? El primero que vamos a ver son las montañas. Las montañas se pueden, nosotros casi todos hemos visto montañas, sea en fotos o sea en vida real. Es una gran masa de tierra compuesta de muchos tipos de rocas, pero mayormente rocas metamórficas que han sido cambiadas por presión o por movimiento tectónico y que tienen una elevación muy alta. Las montañas usualmente tienen una inclinación o una pendiente muy pronunciada. Miren aquí, a los lados es muy pendiente esta cuesta, es muy empinada. Y también tiene levantamiento y doblez de la capa de roca por el movimiento tectónico subterráneo. Aquí estamos viendo una de las montañas que se encuentra en Alaska. Podemos ver todo esto son elevaciones súper altas y esto fue causado por movimiento tectónico convergente cuando las placas están chocando y hacen ese levantamiento de la corteza um, terrestre. Aquí podemos ver los dobles que había mencionado cuando las placas tectónicas están chocando una contra la otra, como podemos ver acá, continental crust, una se mueve de este lado, la otra se mueve de este lado y esta parte en medio donde llegan a tocarse es lo que se va a subir, es lo que está causando ese levantamiento de la corteza. Podemos ver los dobles que son causados por ese movimiento tectónico expuestos en la superficie de la Tierra. Todo esto fue formado por la presión de placas continentales que han sido dobladas por movimiento tectónico debajo de la Tierra y ahora se levantó suficiente que lo podemos ver expuesto en la superficie de la Tierra. Aquí estamos viendo otro ejemplo de dobles en una montaña, elevaciones muy altas y claramente se ven los dobles. Esto fue producido debajo de la tierra y con más y más tiempo, millones y millones de años, esto fue levantado y ahora es parte de la superficie de la tierra. Pero el doble ocurrió debajo de la tierra por movimiento tectónico. Esta es otra de las regiones que vamos a estudiar. Plateau. Plateau quiere decir meseta en español. Aquí está. Una meseta es una gran masa de tierra que tiene elevaciones altas, no tan altas como las montañas, pero sí son elevaciones altas. La diferencia entre la montaña y la meseta es que las capas de rocas que se encuentran en una meseta son horizontales. Podemos ver acá que las capas de rocas están puestas sin mucha deformación, no se ven muchos dobles. Podemos ver que esta roca de acá sigue horizontal. Después se depositó otra, después se depositó otra y capa se van depositando. La elevación sube, pero no hubo movimiento que las molestara y no ha causado esos dobles que vemos en las montañas. Aquí, esta tierra, las mesetas usualmente son erosionadas por ríos o arroyos que vemos acá en esta imagen. Este es el Grand Canyon, el Gran Cañón que se encuentra en Nevada. Y ese Grand Canyon fue formado por la erosión de un río que está cortando el lecho rocoso y esto ha pasado por millones de años. También otra característica de la meseta es que las pendientes de los valles, los lados de estos valles son muy inclinados también. Es una característica formada por la erosión hecha por un río. Y también las diferencias entre la elevación más alta y la elevación más baja. No hay mucha diferencia entre estos dos. En cambio, con las montañas sí lo hay. ¿Okay? Aquí estamos viendo una meseta en vida real. Estas dos fueron tomadas en diferentes partes en África y podemos ver que aunque son muy altas, la forma que podemos decir que son mesetas es que si vemos aquí las capas son horizontales y esa es una de las características que nosotros vemos para poder determinar si un paisaje es una montaña o una meseta.
Aquí estamos viendo parte de la meseta en el Gran Cañón. Podemos ver muy bien definidos las capas horizontales que fueron depositadas. La erosión en la superficie de la tierra fue causado por el viento, porque esta es una parte de desierto donde no está lloviendo mucho. Y aquí está una maqueta que nos enseña las diferentes capas de diferentes tipos de roca sedimentaria que formaron esa meseta, comenzando con la más baja hasta la más alta. ¿Okay? Una meseta disecada es una meseta igual como había explicado yo, pero fue cortada por un río o un arroyo por muchos y muchos y muchos millones de años. Estos ríos fueron transversando la meseta y han cortado. Podemos ver que toda esta área en esta foto de acá está totalmente plana. Solo es a donde estaba el trayectorio o donde está el trayectorio del río que se ve ese corte, y esto tomó millones de años para ocurrir, para formar esa profundidad que vemos acá. El Gran Cañón es una meseta disecada. Aquí estamos viendo otra imagen de una meseta disecada, pero en este caso la meseta ahora se ve como más desgastada, las colinas se ven más redondas. La diferencia entre la meseta disecada del Gran Cañón y la que estamos viendo acá es que en esta área de acá hubo mucha lluvia, más precipitación, y ese desgaste que ha causado que la meseta se vea como más redondeada con pendientes más suaves, más vegetaciones por la lluvia, agua que ha estado erosionando y cambiando la superficie del terreno. Si regresamos acá a ver la meseta disecada que se encuentra en un desierto, una de las características de este paisaje por estar ubicada en el desierto es que hay muchos lados angulares que no están redondeados. Es porque no cae tanta lluvia que está causando esa erosión. Podemos ver también escarpments, que son pendientes que son causadas por la erosión de diferentes capas de rocas. Usualmente estas causan pendientes verticales o muy, muy empinadas. Usualmente lo podemos ver cuando se caen las rocas, movimiento masivo, gravedad causa que mucha roca caiga abajo y está causando como un acantilado acá. Y más desgaste por viento o por lluvia causa que las capas inferiores sigan desgastándose, ya no hay apoyo para la capa de arriba, entonces se cae. Y cuando se cae, esa es erosión por gravedad, movimiento masivo, que está causando que esta parte, si vemos esto de acá, en comparación con esta de acá, esta parte sea como regresado o retrocedido más que esta, porque hubo más desgaste y erosión en este panel, en esta parte de aquí. Okay. Aquí estamos viendo acantilados en la vida real, en diferentes partes del mundo. Podemos ver que el desgaste ha causado que esta parte de este escarpment o acantilado sea erosionada más y poquito por poquito se va retrocediendo. En algunas partes se pueden ver como que son gradas muy grandes. Okay. Y esta es la tercera región que vamos a ver. Son partes planas, plains in English, o planicies o llanuras en español. Estas partes tienen la elevación más baja que vamos a encontrar en nuestro planeta, o también pueden tener elevaciones muy, muy, no muy elevadas, que se pueden tomar como colinas, son bajas y tienen forma algo suave, o sea, las pendientes son suaves. El relieve es bajo, pero también las capas que van a estar subterráneas o debajo de la superficie van a ser horizontales, no van a tener esos dobles. Podemos ver acá en esta imagen más grande que esta parte
la parte frontera de la imagen es una planicie. Hay un poco de elevaciones, hay colinas aquí muy redondas, pero en la parte de atrás, ahí es donde tenemos las elevaciones más altas. Entonces, podemos ver la diferencia entre montañas, elevación muy alta, y planicies, son partes más planas en nuestra tierra. Si vemos un mapa de los Estados Unidos, aquí estamos viendo, es parecido el mapa de relieve, pero en este caso es dibujado. En la parte central de los Estados Unidos hay una área que se llama Great Plains. Las llanuras grandes de los Estados Unidos están en todo lo que es el interior en medio de nuestro país. Aquí están las elevaciones más altas, van desde Canadá hasta México y cruzan por todo lo que es Centroamérica. Hay una cordillera de montañas que atraviesa todo esto. Estas montañas fueron formadas por el movimiento tectónico de la placa pacífica con la placa norteamericana. Y aquí estamos nosotros en nuestra isla pequeña, tenemos montañas también que fueron formadas por una colisión entre la placa americana y la placa africana. Esto estamos hablando de hace millones y millones de años atrás. Si vemos una imagen de las llanuras grandes o las planicies grandes de los Estados Unidos, es como que si estuviéramos viendo esta parte aquí en medio de los Estados Unidos, pensemos en Texas. Así es como se ve. Por millas, muchas millas, la área está totalmente plana, no va a haber elevación. Usualmente estas son buenas áreas para agricultura porque la tierra está fértil y es fácil de trabajar esa tierra porque no hay elevaciones altas ni lecho rocoso duro debajo de eso. Usualmente todas las granjas que producen nuestra comida se encuentran aquí en los Great Plains de los Estados Unidos. ¿Okay? El continente norteamericano tiene muchos paisajes diferentes porque tiene muchos diferentes climas y diferentes tipos de rocas. Dependiendo de dónde estamos, en los Estados Unidos, incluso Canadá, o sea, el continente norteamericano, hay diferentes tipos de rocas por el movimiento tectónico. Como dije yo anteriormente, aquí están las montañas rocosas de Colorado, pero en realidad van desde Alaska hasta lo que es México y pasa hasta abajo. Todo esto hace que el lecho rocoso sea muy diferente al lecho rocoso que se va a encontrar en la área de los Great Plains y también las planicies del Gulf Atlantic, que es la área del Golfo de México acá. Y el paisaje también tiene mucho que ver con cuánta precipitación y la temperatura. En las partes más bajas, las latitudes bajas, como Florida, Texas, Baja California, hay más lluvia y más calor. Entonces, esas áreas se van a desgastar en una velocidad más rápida que las áreas más arriba, que hay más frío, congelación y nieve. ¿Verdad? Entonces, todo eso tiene mucho que ver con los tipos de paisajes que tenemos dentro de nuestro continente y también en todo lo que es nuestro planeta.